Black Myth Wukong llegó sin avisar y de repente reventó Steam. Más de 2 millones de personas jugando a la vez. Un récord brutal para un juego que nadie conocía 2 días antes. ¿Cómo puede un estudio tan pequeño lanzar algo tan grande? Hoy te voy a contar 7 cosas que no sabías de Black Myth Wukong y por qué este juego se convirtió en un fenómeno mundial de la noche a la mañana. 1. Un videojuego nacido de un clásico milenario. La primera cosa que casi nadie sabe es que Black Myth no es una idea moderna. Todo viene de un libro que tiene más de 400 años, Journey to the West, o Viaje al Oeste, uno de los pilares más importantes de la literatura china. En este libro aparece Sun Wukong, el rey mono, el personaje en el que se inspira el protagonista del juego. Ahí está su fuerza, su origen, su carácter, su relación con otros personajes y hasta la idea del bastón mágico capaz de cambiar de tamaño, algo que el juego representa mediante habilidades y posturas. Muchas criaturas del juego, jefes enormes, demonios, espíritus, animales mitológicos, todo tiene una raíz en la novela o en su folclore relacionado. No es una fantasía aleatoria, está basada en mitos que la cultura china lleva siglos pasando de generación en generación. Lo curioso es que en Occidente casi nadie había leído el libro. La gente conocía a Wukong por adaptaciones sueltas, como Dragon Ball, pero no el mito original. Por eso Black Myth se siente tan único, porque está construido sobre una historia enorme que existe desde antes de que existiera el propio concepto del videojuego. 2. ¿Por qué se ve tan brutal? La segunda cosa que no sabías es que el aspecto gráfico del juego no es un milagro, tiene una explicación técnica muy clara. Black Myth se reconstruyó sobre Unreal Engine 5. Todo esto está diseñado para que el juego se vea como una cinemática en movimiento. A esto se le suma el uso de escaneados, físicas actuales y técnicas avanzadas de animación. Pero lo más sorprendente es quién lo hizo. No es un gigante del sector. Es un estudio que hasta hace poco poca gente conocía fuera de China. Un equipo que apostó por la tecnología más puntera y la hizo funcionar a un nivel digno de un AAA. Por eso cada tráiler parecía imposible y por eso cuando salió explotó. 3. Un desarrollo mucho más grande de lo que parece. La tercera cosa que no sabías es que Black Myth no es un indie, aunque lo parezca por cómo empezó. Game Science era un estudio pequeño, pero el proyecto creció hasta convertirse en uno de los desarrollos más grandes hechos en China. Todo empezó con un tráiler que se volvió viral. Ese tráiler llamó tanto la atención que el estudio amplió el personal, contrató nuevos equipos, reforzó animación, arte, sonido, narrativa y empezó a pulir el juego durante años. El proyecto pasó por decisiones enormes, como cambiar el motor gráfico entero para hacerlo en Unreal 5. Esto significa rehacer elementos, adaptar animaciones, optimizar efectos, también rediseñaron escenarios, revisaron secuencias completas y llevaron el combate a un nivel mucho más elaborado. No es un juego hecho con prisas. Es un proyecto de muchos años que pasó por múltiples fases de mejora. Por eso cuando ves el resultado final sorprende tanto. No esperas que un estudio tan nuevo haga algo de este tamaño. 4. El bastón no funciona como crees. La cuarta cosa que no sabías es que el bastón de Wukong no funciona por como piensa mucha gente. En la novela puedes cambiar de tamaño a voluntad, pero en el juego ese concepto no se usa de forma libre ni constante. En Black Myth el bastón no se alarga cuando tú quieres. El juego lo representa mediante un sistema de posturas. Cada postura cambia el estilo de lucha, la velocidad, el alcance y la forma en que se usan las habilidades. También existen posturas más centradas en golpes potentes o en ataques más rápidos o en movimientos con diferente ritmo. Y además del bastón, el juego incluye un sistema donde puedes adquirir habilidades nuevas, inspiradas en enemigos o en elementos que se encuentran durante la aventura. Esto aporta variedad, pero siempre dentro de un sistema estructurado, no de transformaciones libres o improvisadas. En resumen, el juego respeta la idea del bastón mítico, pero lo adapta de forma controlada y coherente al diseño del combate. 5. El estreno que hizo historia. La quinta cosa que no sabías es que Black Myth tuvo uno de los estrenos más fuertes de la historia de Steam. Según los datos públicos de Steam, el juego alcanzó más de 2 millones de jugadores conectados al mismo tiempo el día del lanzamiento. Ese pico lo colocó entre los juegos de un jugador más simultáneos registrados en la plataforma. Y no solo eso, ese mismo día Steam superó su récord histórico de usuarios conectados globalmente. Y lo importante es esto. No era un shooter, no era un juego gratuito, no era una saga famosa, era una IP nueva de un estudio nuevo y aún así alcanzó cifras que muchos juegos gigantes nunca han tocado. 6.
mitología y estética china en cada zona. La sexta cosa que no sabías es que los escenarios del juego no son aleatorios ni simples decorados bonitos. La ambientación está inspirada en la mitología china y en elementos tradicionales de su cultura. Templos, montañas, estatuas, bosques, criaturas espirituales, todo bebe del folclore y de las historias que rodean al rey mono y a otros mitos chinos. Muchos enemigos tienen diseño basado en demonios, espíritus y animales simbólicos de la literatura y el arte chino. Sus nombres, apariencias o poderes recuerdan a relatos que llevan siglos contándose. Esto hace que el juego tenga una identidad visual muy diferente a lo que solemos ver en RPGs occidentales. Por eso cada zona se siente tan única. No es fantasía genérica, es mitología hecha videojuego. 7. Wukong es solo el principio. La séptima cosa que no sabías es que Black Myth no es un proyecto aislado. El estudio ha dicho en varias entrevistas que quiere seguir explorando historias de la mitología china. Eso significa que Wukong sería solo el primer capítulo dentro de un universo más grande. La cultura china tiene cientos de relatos, criaturas y héroes que podrían convertirse en futuros videojuegos. Seguir expandiendo el universo Black Myth con nuevas leyendas. Eso abre la puerta, nuevos protagonistas, nuevos monstruos, nuevas zonas inspiradas en otros mitos y juegos aún más pulidos con todo lo que han aprendido aquí. No estamos viendo un final, estamos viendo cómo nace una saga con muchísimo potencial y que podría convertirse en un referente si mantienen esta calidad. Ahora quiero tu opinión. ¿Crees que Black Myth merece todo este hype o no tanto? Déjalo en los comentarios.